Recopilación de historias de terror de Reddit. Un tipo me convenció a mí, una ingenua chica de 15 años, para que le enviara fotos indecentes y luego lo usó en mi contra durante 6 meses. Me encontró en Facebook y me amenazó con enviarlos a mi lista de amigos si no hacía lo que me pedía. También me hacía conectarme cada vez que me lo pedía y me hacía cosas asquerosas para él. Incluso intentó que me reuniera con él en persona. Tuve mucha suerte cuando sus perfiles desaparecieron un día y aproveché la oportunidad para eliminar todas las cuentas de redes sociales que tenía. No he vuelto desde entonces y nunca lo haré. Realmente me jodió por un tiempo, pero realmente no tengo a nadie a quien culpar excepto a mí misma. Han pasado 6 años desde entonces y todavía no le he contado a nadie que conozca esta historia. Editar. Para aquellos de ustedes que preguntan por qué no fui a la policía, soy una mujer del sur de Asia con una familia muy conservadora. No vi que contarle a mi familia lo sucedido fuera una opción en ese momento, y todavía no lo hago. Solo quería que toda esta situación desapareciera lo antes posible. Hace un tiempo, estaba engañando a mi esposa con una compañera de trabajo. Esto duró meses y nunca me importó realmente la mujer con la que la estaba engañando. Pero ella estaba súper buena. Después de un tiempo, mi compañera de trabajo comenzó a enloquecerse mucho y a amenazarme con contarle todo a mi esposa, con quien tenía un hijo y un bebé en camino. Obviamente seguí intentando cortar las cosas porque me di cuenta de que estaba cometiendo un error. Ella perdió los estribos una noche y estaba enloquecida y enviándome mensajes de texto diciéndome que iba a venir a mi casa y un conductor ebrio la atropelló cuando iba caminando. Ella falleció instantáneamente. Nadie sabe que estaba teniendo una aventura y mi familia fue a su funeral. Me molestaban mucho en la escuela primaria. Un niño, lo llamaremos Jonathan, se ponía bastante agresivo con las cuerdas para saltar y solía pegarme con ellas antes de perseguirme con ellas si me escapaba. También me llamó con algunos nombres bastante horribles. Cuando tenía 10 años, el acoso era implacable y se extendió a varias personas que me acosaban. Si se lo dijera a la escuela, reprenderían a los acosadores, pero el comportamiento continuaría. Entonces decidí tomar el asunto en mis propias manos. Cuando Jonathan vino hacia mí con sus amigos, listo para comenzar a pegarme, me quedé rígido con una raqueta de tenis de plástico y, con toda mi ira, giré en un círculo completo. No esperaba moverme tan rápido, ni que la raqueta golpeara algo. Yo era bastante malo y tenía mala coordinación mano-ojo cuando era joven, pero la raqueta golpeó directamente a un lado de la cara de Jonathan, causándole bastante daño en su cabeza. Tuve que volver a casa ese día. Ahora tengo 17 años y lo he visto un par de veces desde entonces. Su cabeza sanó, pero sufrió un daño cerebral temporal y menor a causa del golpe. Antes de volver a verlo con él, realmente pensé que lo había matado. Todavía odio cómo le causé todo este daño. Los amigos de Jonathan simplemente estaban demasiado asustados para contarle a la maestra lo que hice, por temor a cómo reaccionaría. Hasta ese momento había sido inteligente, callado y aislado. Cuando de repente rompí y ataqué, fue un gran shock para ellos. Ellos, en su mayoría, también dejaron de molestarme. La gente puede decirme que intente reconciliarme con Jonathan, pero la verdad es que nunca jamás lo perdonaré por la mierda por la que me hizo pasar durante 2 años. Postdata, por daño cerebral, me refiero a daños menores. Nada demasiado loco. Sin embargo, su cabeza sufrió muchos daños en general. Estoy endeudado gravemente debido a una adicción a las sustancias que solía tener y que mi familia no sabía que tenía. Llevo casi 2 años limpio pero apenas puedo pagar las facturas que tengo y tengo miedo de preguntarle a cualquier miembro de la familia. Por dinero porque sé que no puedo devolverles el dinero en un futuro próximo. Mi hijo mayor se quitó la existencia en 2015. Se golpeó la cabeza hasta desvivirse. Todos los días me convenzo de no ponerme en situaciones peligrosas en las que posiblemente me desvivan o me lastimen porque lo extraño muchísimo y quiero estar con él. Quiero asegurarles a todos los interesados que, efectivamente, visito a un terapeuta con regularidad, que estoy bien y que paso el mayor tiempo posible con mi hijo menor. Mi hermanastro me agredió repetidamente cuando tenía entre 11 y 16 años. Quedé embarazada y definitivamente era suyo porque yo era virgen. Cuando le dije, me llevó al bosque a caminar según dijo y luego me empujó a una colina rocosa y muy empinada que tenía troncos de árboles y raíces asomando por todas partes. Corrió hacia el fondo antes de que yo pudiera siquiera considerar intentar levantarme y me golpeó el estómago con una piedra.
Luego, se fue, me dejó literalmente muriendo al pie de una colina por donde nadie habría bajado, herida por un corte en mi cuero cabelludo que requirió 187 grapas para cerrarse. Mi estómago se abrió y las costillas se rompieron. Y por supuesto el bebé no sobrevivió. Había líquido rojo por todas partes y estaba dentro y fuera de la realidad. Pensé que estaba subiendo al cielo cuando estaba ahí abajo herida, pero no podía moverme cuando desperté completamente. Resulta que cuando pensaba que estaba subiendo al cielo estaba subiendo la colina. Llegué con un vecino y me llevó rápidamente a la sala de emergencias. Estuve en el hospital durante 6 meses. Cuando pude hablar, mi hermano estaba constantemente en la habitación. Entonces mentí, dije que me estaba persiguiendo un perro y perdí el equilibrio y me caí, y que al tropezar caí sobre las rocas y los troncos del árbol. Entonces esa es mi historia. Todavía tengo recuerdos reprimidos de este momento. Básicamente, yo era un niño normal que vivía en los suburbios. Me hice amigo de otro niño de la misma calle que era aproximadamente 1 año mayor que yo. Hay muchas fotos de nosotros juntos cuando teníamos alrededor de 4 años. De todos modos, él tenía 3 hermanos, un hermano y 2 hermanas. Una hermana es ahora agente inmobiliaria y la otra psicóloga. Pero el hermano, el mayor, era un holgazán que se quedaba en casa. Fue entonces cuando empezó a ponerse raro. El hermano era tan tonto como 2 ladrillos y no borró su historial en la computadora familiar. Tenía entre 7 y 8 años cuando mi amigo de 9 años dijo exploremos e hizo clic en la búsqueda que decía cosas indebidas. En ese momento no sabía lo que estaba mirando. Lo más cercano que vi fue ver videos musicales de mujeres. Pero no entendía nada de las mujeres. De todos modos, después fuimos a su habitación a jugar un juego. Lo llamó Tsunami, donde vendría un tsunami y teníamos que escondernos. Esto lo hicimos metiéndonos debajo de las sábanas. Después de esto, se bajó los pantalones y me dijo que tenía que salvar a la raza humana y que tenía que succionar su cosa. Le creí, con mi mente inocente de 8 años. Luego lo hicimos de nuevo y me ahora él succionó mi cosa. Después metió su cosa flácida dentro de mí. Ni siquiera sabía qué estaba pasando, si esto era realmente tener relaciones. También tuve que hacerle eso a él. Salí de su casa ese día, sin saber realmente lo que acababa de pasar. Nunca se lo dije a mis padres, amigos ni a nadie. Después de eso, dejé de visitar su casa y él se mudó con su madre después de que yo comencé la escuela secundaria. Hasta el día de hoy, tengo una adicción a las cosas indebidas que creo que está relacionada con lo que vi, sin una forma real de detenerla. También tengo algunos problemas para hablar con las chicas. Todavía estoy tratando de darme cuenta de que afectó a mi cerebro, ya que me identifico como un hombre heterosexual. Hace años que no sé nada de él, aunque a veces todavía veo a su padre, que sigue viviendo en la misma casa calle abajo. Editar, esto es solo para aclarar a cualquiera si no fui lo suficientemente claro. Este incidente fue algo único. Nunca volvimos a hablar de ello ni lo mencionamos. Aunque esto sucedió cuando tenía alrededor de 7 años, en realidad solo descubrí los videos indebidos cuando tenía alrededor de 12 años. Ahora tengo 15. Mis padres saben que veo cosas indebidas y afirman que la mayoría de los niños hacen ese tipo de cosas. Dudo mucho que sepan cuánto veo y que mantengo alejado de ellos. Gano dinero de bolsillo por hacer trabajos. Mis padres no son exactamente lo suficientemente ricos como para contratar un terapeuta. También tengo demasiado miedo para contarles mi adicción. Una noche, hace aproximadamente una década, cuando tenía 8 años, no podía dormir así que simplemente caminaba por la casa buscando algo que hacer. Era invierno y había fuego en la chimenea. Empecé a jugar con él, a tirarle cosas, a ver cómo ardía. En un momento dado, un gran tronco salió rodando de la chimenea. Como era un niño, comencé a sentir pánico. Intenté taparlo con una manta y luego salí corriendo a la cocina a buscar agua. Cuando regresé, toda la sala estaba en llamas, era una casa de madera. Me asusté y salí corriendo de casa. Literalmente, en un minuto, ardía como loco. Mi hermana mayor, mi hermano menor y mi madre, que estaba embarazada en ese momento, murieron instantáneamente. Papá estaba trabajando en el turno de noche. En realidad nadie me cuestionó. Mi habitación tenía ventana y dije que salí por ella cuando vi el fuego. La verdadera causa nunca ha sido encontrada. Mi papá estaba absolutamente devastado y unas semanas después se pegó un tiro y encontré su cuerpo. He estado viviendo con mis abuelos desde entonces, nadie sabe lo que realmente pasó esa noche.
Pasé la mitad de mi vida con terapeutas. Me odio a mí mismo, tengo una depresión severa e intenté autodesvivirme hace un tiempo. Ojalá nunca hubiera tenido hijos y a menudo fantaseo con la vida sin ellos. Los amo y tienen una forma de calentar mi corazón en los días malos, pero solo los tuve porque se esperaba que los tuviéramos después de casarnos. Hemos invertido tantos miles de dólares en cuidado infantil a lo largo de los años que me pregunto cuánto más estables financieramente seríamos. Tratar de organizar la entrega y recogida es una molestia cuando tenemos que trabajar muchas horas o tener horarios irregulares, y tener que planificar las salidas con mucha antelación para asegurarnos de que alguien pueda cuidar a los niños también apesta. Intento inculcarles buenos valores, pero a veces todavía actúan como mocosos quejosos y mimados. Pero trato de asegurarme de hacerles saber que los amo todos los días. Este secreto es malo. Cuando tenía 15 años y estaba increíblemente sola, un verano decidí crear una cuenta en una web de citas. Probablemente parecía tener 17 años en ese momento, pero supongo que podría pasar por 18. Entonces dije que tenía 18 años en mi cuenta. Recibí muchas respuestas de chicos al instante. Hubo uno que me llamó la atención, se llamaba James. Él era un estudiante universitario de 22 años que trabajaba en Tim Hortons, pero yo, a los 15, pensaba que era la persona más inteligente y hermosa que había conocido. Hablamos durante 3 meses y luego cumplió 23 años. Ahora la diferencia de edad era de 8 años. Después de esos 3 meses de verano en los que nos quedamos despiertos toda la noche, decidimos encontrarnos en persona. Era el fin de semana del día del trabajo cuando nos reunimos. Me recogió en una gasolinera y me llevó a su casa. Vivíamos a 3 horas de distancia y le dije que mi auto no funcionaba, pero en realidad solo tenía mi permiso y no tenía auto. Sinceramente, creo que me enamoré de él y nos llevamos bien. Él era realmente atractivo y diferente a los chicos de mi edad. Los chicos de mi edad se burlaban de mi aspecto porque ellos mismos eran inseguros y se burlaban mucho de mí cuando en realidad estaban interesados en mí, lo que simplemente me confundía. Pero James me felicitaba y bromeaba, pero nunca me hacía sentir insegura. Realmente lo amaba, pero cuando la relación avanzó, él estaba hablando de tener el delicioso y le dije que era virgen, lo cual le parecía bien. Pero después de que cumplí 16 me di cuenta de que él era un hombre de 23 años que podría meterse en muchos problemas si se acostaba conmigo. Nunca le dije mi edad porque sabía que estaría disgustado consigo mismo, así que corté todos los lazos con él todo el día. Pensé que era egoísta mantenerlo cerca. Necesitaba a alguien que pudiera ser 100% honesto con él. Así que en marzo básicamente lo bloqueé en todas las redes sociales y en mi teléfono, no sabía dónde vivía, y nunca volví a verlo ni a hablar con él. Han pasado 2 años, pero a veces sigo su Facebook. De hecho, ahora está comprometido y se graduó de la universidad. Estoy muy feliz de que todo le vaya bien. Ahora solo tengo 18 años, pero espero algún día encontrar a un chico tan bueno como James. Tenía 5 años cuando comenzó el conflicto civil en Afganistán y vi cosas bastante espantosas. Una vez, decapita a un hombre en el mercado y le vertieron aceite caliente por el cuerpo. El aceite de alguna manera estimulaba los nervios y el cuerpo comenzaba a retorcerse, simulando una danza. A esto se le llamaba danza de los caídos y se utilizaba para asustar a los opositores políticos. En otra ocasión, vi a un hombre siendo golpeado por un tanque blindado repetidamente hasta que su cuerpo quedó completamente aplastado. El último suceso espantoso que vi durante el conflicto ocurrió en mi calle. Estaba mirando por la ventana cuando un hombre en la calle recibió un impacto de un cañón antiaéreo en lo alto de una montaña. No hace falta decir que el hombre prácticamente desapareció. Aparentemente, los combatientes en la cima de las colinas que dominan Kabul hacían apuestas entre sí sobre atacar objetivos civiles aleatorios con diferentes armas. Cuando tenía 10 años, estaba nadando en una playa sin salvavidas con el agua hasta el cuello, había una caída súper empinada a otro metro de distancia, y pisé algo, se sintió extraño, así que me agaché debajo del agua, y saqué a un niño de 5 años, un niño llamado Wesley. Toda su cara estaba azul, como los Looney Tunes ahogándose en azul. Salí del precipicio y me deslicé fuera del agua, luché y me hundí, además cuando lo encontré estaba inconsciente, tan pronto como vi su cara, grité llamando a mi papá que estaba en la orilla, saqué su cabeza del agua. Y comencé a caminar penosamente hacia la orilla, cuando estaba hasta las rodillas, mi padre llegó hasta mí, dejó a Wesley en la playa y comenzó a realizarle RCP, y lo revivió. Wesley ahora es el mejor amigo de mi hermano menor. Y cada vez que termino viéndolo se asegura de darme un abrazo.
Vi cómo agredían a mi mejor amigo mientras yo fingía dormir. Tenía demasiado miedo para hablar. Cuando el agresor se acercó a donde yo estaba acostada, simplemente lo miré a los ojos y dejó en paz a mi amigo. El cobarde se autoquitó la existencia después de que mi mejor amigo y yo diésemos nuestras lo que había hecho a la policía. No es tan malo como algunas de estas historias, pero definitivamente influyó en mi vida. Mi único recuerdo de mi abuelo es su muerte por cáncer cerebral. Recuerdo haber ido a su casa y él no podía levantarse de su silla, no podía moverse mucho. Salté a su regazo y le pedí que me leyera un cuento. Yo tenía 3 años y no entendía lo que estaba pasando, y me dio la mirada más triste que jamás haya visto. Una semana después vi llorar a mi padre, la única vez en toda mi vida. Mi padre era Superman para mí, verlo así realmente destruyó mi mundo. Mientras visitábamos a mis abuelos y a mi bisabuela en California, mi hermana menor y yo decidimos jugar un rato en la piscina. Mi papá se unió poco después y todo iba bien. 10 minutos después, mi hermana está jugando detrás de la cascada de roca gigante que tenían junto a la piscina. Mi papá y yo salimos de la piscina, nos secamos y nos sentamos en la mesa justo afuera de la puerta trasera. Mi papá conversa un rato con uno de mis tíos, cuando un destello naranja me llama la atención. Giro la cabeza, pero el sol está reflejado en el agua, haciendo extremadamente difícil ver algo dentro del agua. Después de otros 2 minutos, juro por Dios que vuelvo a ver el destello naranja. Esta vez, sin embargo, logro ver el cuerpo inmóvil de mi hermana flotando en el agua. Le di un golpe a mi padre en el hombro y le señalé, y a pesar de que mis habilidades para nadar eran muy pobres a esa edad pues yo tenía 6 o 7 años, no perdí el tiempo y salté al fondo de la piscina y nadé hacia mi hermana. Su rostro tenía un horrible tono azul que siempre quedará grabado en mi mente. En ese momento, nunca había tenido más miedo en mi vida. Los 3 minutos que tomó reanimarla parecieron décadas. Estaba seguro de que se había ido. Pero ella todavía está viva hoy y lleva una vida bastante feliz. Dudo que ella recuerde esto, pero para mí, este recuerdo permanecerá conmigo hasta el día de mi muerte. Si hubiera esperado unos minutos más, es probable que ella no estuviera aquí hoy. Vi el cuerpo de un niño de 12 años que había sido golpeado por un coche en la carretera. Era bastante tarde y de repente hubo un embotellamiento de tráfico, así que supe que se debía a un accidente. Cuando pasamos por el lugar, se podía ver al niño tirado en el suelo con una chaqueta cubriéndole el rostro que alguien había puesto allí. La policía y los médicos aún no habían llegado, pero varios coches ya se habían detenido. A unos 100 metros de la carretera, vi a otro niño correr lo más rápido que podía para alejarse de la escena, mirando hacia atrás un par de veces, con una mirada de miedo en sus ojos que nunca olvidaré. Más tarde descubrí que él y su amigo estaban tratando de cruzar la carretera para llegar al centro comercial. No era un niño, pero tenía unos 16 años cuando esto sucedió. Estaba girando a la izquierda detrás de una camioneta que giró a la izquierda en una calle frente a mí. La camioneta al girar, fue golpeada por una moto en la cual iban un hombre y una mujer embarazada. Los dos se cayeron debajo del coche y fueron golpeados por la camioneta. Después de lo que pareció una eternidad, probablemente unos 5 segundos, salí corriendo de mi auto para ayudar y estaban boca abajo soltando fluidos por todas partes sobre el asfalto. El hombre le gritaba a la nada y cuando intentó darse la vuelta sus ojos ya no estaban. Yo era el único que estaba allí, en medio de un enorme embotellamiento de tráfico. Nadie se molestó en ayudar, excepto una señora que llamó al 911. Estoy de rodillas tratando de ayudar, mirando a mi alrededor y hay autos alineados por lo que parecían millas. Tenía 16 años y nadie me ayudaría excepto yo. Estoy temblando solo de escribir esto. Había fluidos por todos lados donde la mujer no se movía y obviamente estaba embarazada. No pude hacer nada. Caminando a casa desde la escuela primaria vi un perro caminando hacia mí. Ambos estábamos en el lado izquierdo de la carretera, de cara al tráfico que venía en sentido contrario por la acera. Parecía un perro feliz trotando bajo el sol de finales de verano, al igual que yo, feliz de haber terminado la escuela por ese día. Algo al otro lado de la calle llamó la atención del perro y se lanzó hacia el sonido, hacia el tráfico que venía en sentido contrario a unos 5 metros delante de mí. Un carro golpeó al perro cuando éste estaba cruzando la carretera. El conductor ni siquiera se detuvo. Cargué al perro que estaba muy herido y lo saqué de la carretera. El perro apenas respiraba pero el pobre perro parecía feliz de verme y de que lo acariciara en su momento de muerte.
Finalmente un adulto de una casa cercana se dio cuenta de lo que estaba pasando y se hizo cargo del perro mientras yo caminaba a casa llorando. Probablemente lo peor fue despertarme a las 3 de la mañana y ver a mi ex padrastro agredir a mi madre por toda la casa en un estado de ebriedad. Esa imagen se quedó grabada en mí. Recuerdo que agarré el picayelo más grande que pude encontrar y corrí hacia él gritando, te quitaré la existencia si alguna vez vuelve a hacer algo. Unos años más tarde, mamá nos despertó en plena noche, hizo las maletas y nos metió silenciosamente hasta el coche. Condujimos durante 2 horas hasta el refugio de mujeres y nos quedamos allí un rato. Yo tenía 11 años cuando huimos. Quizás 7 u 8 cuando agarré el picayelos. En fin, la violencia doméstica y la violencia contra los niños me llenan de furia. Estoy seguro de que los dos están conectados, medio sarcasmo para enmascarar el dolor de revivir este recuerdo mientras escribo, desaconsejo encarecidamente la violencia, a menos que estés en el ring, gimnasio o dormitorio con el consentimiento de un adulto. Tenía un amigo que estaba patinando cuesta abajo en la escuela secundaria, se pasó una señal de alto al final de la colina y lo golpeó un automóvil. Se rompió algunos huesos y tenía cortes por todo el cuerpo. Pero lo que todavía atormenta mis sueños es que él gritaba no quiero dejar de vivir una y otra vez. Cuando era pequeño, había 2 niños vecinos en nuestro complejo de apartamentos que siempre andaban en bicicleta por callejones sin salida intimidando a los otros niños. Un día empezaron a acosar a mi hermana pequeña y sus amigas, yo tenía como 9 o 10 años y mi hermana tenía como 6 o 7. Me enfrenté al hermano mayor y le di un puñetazo en la cara. Ambos hermanos matones volvieron a casa en bicicleta, agarraron bates de béisbol de aluminio y regresaron por el camino a buscarme. Agarré un ladrillo de hormigón o un pequeño tabique para protegerme de los golpes de los bates. Me estaban golpeando el trasero, así que tiré el ladrillo sin fijarme y corrí. Luego escuché un golpe seguido de un niño jadeando y, cuando me di la vuelta, comenzaron los gritos y el llanto. Resulta que cuando aventé el ladrillo por los aires, golpeó al hermano menor en la cabeza y su cráneo se partió a la mitad cuando cayó al suelo. Nunca olvidaré la imagen, está grabada en mi mente para siempre. Había tanto líquido rojo y su cabeza estaba literalmente abierta de par en par, parecía carne cruda de hamburguesa. Los policías vinieron y hablaron con todos los niños del vecindario y nos interrogaron a mí y a mis padres en nuestra sala de estar. No se presentaron cargos, el niño acosador terminó vivo, pero se sometió a una cirugía y atención médica graves y necesitó mucha rehabilitación para hablar y recuperar la visión nuevamente. Nuestra familia se mudó a otra ciudad poco después de eso, pero lo último que escuché es que el niño estaba permanentemente discapacitado. Todavía me siento mal por eso todo el tiempo y siempre he evitado pelear desde entonces. Incluso como adulto, cada vez que me meto en un altercado físico durante el resto de mi vida, no puedo evitar ver la imagen en lo profundo de mi mente de los sesos y fluidos de ese niño esparcidos por toda la acera al final de ese apartamento sin salida. Fui testigo de cómo mi mejor amigo fue raptado por su padre. Vivía en el mismo complejo de apartamentos que nosotros. Su mamá siempre nos decía que nos cuidáramos a su padre y que si alguna vez lo veíamos teníamos que correr adentro. Era simplemente un día normal. Él y yo estábamos jugando en el complejo. Estábamos en el jardín delantero cuando lo vi congelarse de repente. Estaba mirando un coche que pasaba lentamente. Escuché una voz profunda gritar el nombre de mi amigo. Al instante se giró y empezó a correr hacia su apartamento. Yo también corrí detrás de él. Estábamos muy lejos de su apartamento. Tuvimos que cruzar un callejón y entrar al complejo. El coche llegó hasta el callejón. Se detuvo frente a mí y salió un hombre del coche. Corrió detrás de mi amigo y lo atrapó antes de que pudiera doblar la esquina. Me quedé allí, congelado por el miedo. Vi cómo el hombre empujaba a mi amigo dentro del auto, pateándolo y gritándole. Y luego se fue. Estaba aterrado. Recuerdo que caminé lentamente hasta su apartamento porque yo todavía estaba aturdido. La mamá había escuchado al niño gritar y ya estaba saliendo del departamento. Simplemente le dije que un hombre había raptado a mi amigo. Ella gritó y salió corriendo descalza. Ella retrocedió llorando mucho. Otras personas habían salido a ver qué estaba pasando. Comenzaron a consolarla. Me acompañaron hasta mi apartamento donde le conté a mi mamá lo que había sucedido. Recuerdo la forma en que reaccionó. Sus hombros cayeron y simplemente soltó, «Oh, mierda». Y ella salió por la puerta. No recuerdo cuánto tiempo estuvo fuera. Esto fue hace 36 años.
pero recuerdo que regresó después de unas semanas de pago, tal vez. Estuve realmente jodido por eso por un tiempo. Me negué a jugar afuera sin más de 2 niños conmigo. Cuando tenía 8 años, vi a 4 niños de 16 años quitarle la existencia a golpes a un vagabundo con tablas de madera con toneladas de clavos. Lo hicieron en un callejón donde podía verlos desde una ventana. Nunca me vieron mirándolos, así que luego pude identificarlos a todos. En caso de que se lo pregunte, todos están en prisión desde más de 25 años hasta cadena perpetua. Lo más jodido que he visto en mi vida es a la hermana de mi mejor amigo tirada en un ataúd. Una chica que había conocido, una chica con la que había salido, labios que había besado, pero totalmente quieta. No es la primera vez que veo un cuerpo, tampoco es la primera vez que veo a alguien que conozco así, pero ella era diferente. La amaba y ella nunca volvería a hablarme, besarme o reír. La historia es la siguiente. Ella rompió conmigo y unas semanas más tarde empezó a salir con otro chico. Seguíamos hablando, pero ella empezó a distanciarse. El máximo tiempo que no supe de ella fue un mes. Me había mudado. Y comencé a salir con otra persona, pero luego mi nueva novia rompió conmigo. Quería hablar de ello con la hermana de mi mejor amigo, pero no pude encontrarla. Ella no contestaba su teléfono, no iniciaba sesión en su Facebook. Le pregunté a mi mejor amigo por qué su hermana no contestaba. Resulta que su novio había roto con ella hace unas semanas. Ella no pudo soportar el dolor y se quitó la existencia. La tuvieron en el hospital un par de semanas. Yo era uno de los 7 amigos a los que se les permitió venir a visitarla, el resto era familia extendida. No sé si es mejor o peor que su cuerpo esté tan inmóvil. Sin daños, salvo una marca en el cuello. Subirse los pantalones o las mangas podría haber revelado marcas de hojas de afeitar, pero nunca lo sabré con seguridad. Todos subieron uno a uno para despedirse por última vez antes de cerrar el ataúd. Había vislumbrado su rostro desde el otro lado de la habitación y eso simplemente me tomó por sorpresa. Oh, ahí está. Ya no tenemos que estar tristes y luego darte cuenta de que lo que estás viendo no es más que un cascarón vacío donde solía estar una persona. Cuando me recuperé y reuní el coraje para verla más de cerca, ya habían cerrado el ataúd. Las 24 horas antes de que mi papá falleciera por cáncer de pulmón en etapa 4, estuvo en emergencias y no pudimos estar con él debido a las reglas de COVID del hospital. Mi madre, mi hermana y yo estuvimos enviándole mensajes de texto y llamándolo todo el día y no obtuvimos respuesta. Mi madre incluso llamó al hospital y habló con una de las enfermeras, quien dijo que estaba despierto y se comunicaba bien. Falleció muy rápidamente a las 3:30 de la mañana siguiente. Nos permitieron estar junto a su cama, pero para entonces ya no estaba consciente, así que nos despedimos y se fue. Más tarde esa mañana, mientras mi mamá dormía, llamé a los servicios de cremación para programar la recogida de su cuerpo en el hospital y revisé su bolsa de pertenencias que el hospital nos había devuelto. Su teléfono estaba allí y quería leer todos nuestros mensajes de texto y consolarme un poco con mis últimas palabras para él. Abrí su teléfono y todos nuestros mensajes de texto no habían sido leídos, ni los míos ni los de mi mamá y mi hermana. Pensé que esto era muy extraño, pero pensé que debía haber estado sufriendo tanto que no podía encontrar la fuerza. Comencé a desplazarme por sus aplicaciones y noté una aplicación de chat de la que vagamente había oído hablar. No recuerdo el nombre, pero básicamente funciona como WhatsApp. Abrí la aplicación y vi un único contacto con un nombre femenino. Comencé a leer y me di cuenta de que mi papá había estado charlando con una chica cada hora durante las últimas 24 horas y hasta donde pude ver. Él estaba llamando a su princesa y diciéndole que la amaba y ella decía que tenía miedo por él y quería saber qué estaba pasando, por qué estaba en emergencias, etc. Descubrí lo suficiente como para saber que esa chica era alguien con quien mi papá había estado teniendo una aventura en secreto. Mi dolor fue completamente secuestrado por el dolor y la ira y una semana después localicé a la chica con quien mi papá había estado hablando, hablé con ella, vía DM, y descubrí que tenía 19 años. Ella tenía 17 años cuando se conocieron. Él era el conductor del autobús de su escuela secundaria y ella me dijo que habían estado saliendo durante casi 2 años. Mi papá tenía 66 años cuando murió y estaba saliendo con alguien más joven que sus nietos, alguien con quien eligió pasar sus últimos momentos y despedirse por última vez. Espero que lo haya hecho feliz, pero seguro que es un secreto de mierda con el que viviré el resto de mi vida.
Un secreto que eclipsará para siempre toda mi relación con mi padre sin posibilidad de hablar con él al respecto. Es el único secreto que desearía nunca haber descubierto. Mi mamá engañó a mi papá durante 20 años y todavía no se lo ha dicho hasta el día de hoy. Todavía estoy tratando de descubrir qué hacer y cómo abordar la situación y exponerle la verdad sobre ella a mi papá, pero tengo miedo de que muera con el corazón roto. Lo peor es que hizo trampa con mi padrino, quien solía venir a casa y tomar café con mi mamá y mi papá todos los días. Fui bastante cercano a mi tío menor mientras crecía, al menos en fotografías. Él tenía alrededor de 20 años cuando yo tenía 5 años. Un día, cuando estaba en la escuela secundaria, desapareció por completo. Toda mi familia me dijo que estaba viajando como mochilero por todo el país. En la escuela secundaria estaba haciendo un proyecto genealógico sobre mi abuelo y accidentalmente encontré el nombre de mi tío en el registro de delincuentes. Descubrí que dirigía una red internacional de videos prohibidos y había cumplido 16 años en una prisión federal. Ya salió y mi familia finge que no pasó nada. Me da mucho miedo verlo. El tío de mi cuñado y su esposa fueron desvividos hace algún tiempo. El caso quedó sin resolver. Recuerdo haber oído hablar de este crimen en la escuela secundaria porque algunos amigos míos conocían a la chica cuyos padres habían sido desvividos y todos sintieron pena por ella. Bueno, una noche estaba con mi hermana y mi cuñado en la casa de sus padres donde vivían y su papá estaba excepcionalmente borracho. Siempre nos llevamos bien, pero el tipo es un loco con el que siempre pensé que era genial hablar con él sobre cómo va a trabajar borracho y caza ciervos y, en general, le importa un carajo todo. Su voz se vuelve muy tranquila sobre un secreto mientras estamos bromeando bebiendo unas cervezas y me pregunta si sé sobre el suceso de su hermana y su marido y yo le digo que sí. Continúa contándome que los policías no pudieron descubrir quién lo hizo, pero eso no importó porque él lo sabía. Encontró al hombre que cometió el crimen y lo desvivió él mismo, luego escondió el cuerpo y quemó su casa. Luego sacó un picahielo enorme y juró que si alguna vez le contaba a alguien lo que acabo de oír, incluso a su hijo o a mi hermana, me cortaría el cuello de oreja a oreja. No puedo saber si su historia era cierta o simplemente las divagaciones de un viejo y borracho loco, pero puedo decirte que me asustó muchísimo y nunca le conté a nadie sobre esa conversación. Mi padre fue pastor durante muchos años y era un hombre muy religioso. Antes de eso, lo pillaron falsificando documentos gubernamentales cuando era joven y le dieron la opción de ir a prisión o ir a Vietnam. Yo era consciente de ello, pero durante toda mi vida él nunca habló de su experiencia allí. Había pisado un campo minado, perdió ambas piernas y tenía trastorno de estrés postraumático grave, así que pude entender por qué no quería hablar de ello. Siempre dijo que la guerra no era buena para nadie y cualquiera que se jactara de ver acción en el extranjero probablemente era el que estaba detrás de un escritorio, pero eso fue todo lo que se dijo. Avance rápido hasta hace 3 años y le diagnosticaron cáncer de pulmón terminal. Una noche, mientras estábamos en el porche, ambos estábamos tomando una cerveza, supongo que pensó que era mejor para mí, de 17 años, tomar algo con él, hasta que de la nada, me empezó a confesar toda su historia en Vietnam. Básicamente me dice que se odia a sí mismo por lo que pasó allí y cómo usarían las cabezas de sus enemigos como balones de fútbol. Me decía cómo cada noche, antes de irse a dormir, todavía veía los rostros de los hombres a los que les quitó la existencia. Luego lo último fue lo peor, en sus palabras me dijo que él tenía otra esposa en Vietnam. Terminó falleciendo el 23 de diciembre de ese año y mi mamá todavía no sabe que mi papá tenía otra familia en Vietnam. Conocí a un chico súper agradable en un evento de networking cuando recién comenzaba en una ingeniería. Tenía muchísimas conexiones y era un buen hombre de familia súper rico. Con el tiempo nos hicimos amigos y él actuaba como mi mentor en la industria. Fui a su enorme casa nueva y conocí a su familia, etc. Como 4 años después, estaba mirando el registro de delincuentes de mi área local mientras compraba mi casa. He aquí que su casa apareció. A principios de la década de los 2000, fue declarado culpable de dirigir un sitio comercial de venta de videos prohibidos y cumplió 5 años en prisión por ello en una prisión federal. Descubrí esto sobre uno de mis amigos más confiables durante una ronda de borrachera sobre quien tuvo la infancia más loca. Me dijo que su hermana mayor había sido agredida repetidamente por un vecino durante un verano antes de que él se enterara. Dijo que solo recuerda sentirse concentrado, como si tuviera un trabajo que hacer,
Así que se metió en el sótano de este hombre y se escondió hasta que se fue a dormir y luego entró en su habitación y le quitó la existencia con un picahielos. Luego mi amigo fue y le contó todo a su tío, quien era un gángster, quien luego regresó al apartamento, agredió al tipo nuevamente con el mismo picahielo y luego llamó a la policía y esperó. Su tío fue declarado culpable y cumplió 10 años de prisión. En cambio mi amigo sirvió en el ejército durante unos años y comenzará la escuela de medicina el próximo otoño. Una de mis mejores amigas cuando era niña fue adoptada. Voló a Florida y conoció a su padre biológico a los 18 años. Se suponía que solo se quedaría 2 semanas, pero luego decidió vivir con él. Cuando volvió de visita para Navidad, me admitió que dormían juntos. Al principio fue un accidente de borrachera, pero luego continuaron porque se sentían muy atraídos el uno por el otro. Ella finalmente regresó después de que él consiguió novia y ella estaba celosa. Siempre pensé que mis 2 hermanos mayores se volvieron adictos a las sustancias debido a sus propias decisiones y a las personas con las que salían. Resulta que mi papá les había estado dando pastillas desde que tenían 10 años para callarlos. Durante años tuve resentimiento contra ellos por no ser buenos hermanos mayores como deberían haberlo sido, solo para descubrir que era mi padre a quien había elogiado todos esos años el que era verdaderamente malvado. Conocí a un chico en la escuela secundaria que siempre fue ese buen chico, al que básicamente todos respetaban y querían. Nos conocimos mejor en el 3er año y salimos bastante de fiesta. Cuando ambos estábamos hablando solos una noche, me contó sobre una cita que tuvo en el 3er año con una chica que se había mudado a una escuela diferente al final del año. Aparentemente fueron a ver una película y él le preguntó si quería volver a su casa porque sus padres estaban fuera. Ella dijo que no, y él siguió preguntándole y ella seguía diciéndole que no. Él dice que no sabe qué le pasó, pero básicamente raptó a la chica, como si no la dejara salir del auto, y condujo de regreso a su casa. Se puso violento y la arrastró fuera del auto hacia su casa. Dijo que ella empezó a gritar, la soltó y ella se escapó. Un amigo mío y yo nos emborrachamos juntos y él me confesó que su primera experiencia con el delicioso fue cuando tenía 15 años y estaba haciendo autostop. Lo recogió un camionero que procedió a apuntarle con una arma. Luego, el camionero procedió a detener el camión y agredir a mi amigo, lo que dejó a mi amigo con severos traumas. Soy la única persona a la que se lo ha contado. De alguna manera, conozco muchos de este tipo de secretos no solo sobre mis amigos, sino también sobre extraños que conozco. No sé qué es lo que hace que la gente quiera confesarme cosas jodidas. Lo que es aún más extraño es que mi secreto oscuro es que soy la hija y producto de un descuido que mi padre cometió en una fiesta. Lo jodido es que mi padre es un sacerdote católico, por lo que la gente le confiesa cosas a mi padre todo el día. Es como si ambos estuviéramos pagando por su secreto al tener que escuchar constantemente los secretos más aterradores de las personas. Mi exmarido es un agresor de menores. Agredió a mi sobrina cuando ella tenía entre 7 y 8 años, y ella me lo dijo a mí cuando tenía 11 años. Se lo dije a sus padres, quienes decidieron no presentar cargos porque sería demasiado duro para su niña según ellos. Personalmente, creo que es una respuesta de mierda y de evasión porque lo único que quieren es esconder lo que pasó debajo de la alfombra. Hablé con la policía, pero como no soy tutor ni profesor, no pueden presentar cargos bajo mi palabra. Me acerqué a mi ex esposo y él lo admitió con seriedad. Tengo correos electrónicos suyos donde lo admite e intenta justificarlo. Quiero gritar desde todas las cimas de las montañas para que todos sepan que monstruo se esconde detrás de esa cara amigable, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es decirle a mi sobrina que lamento haberlo traído a su vida y que cualquier ayuda que necesite, moveré cielo y tierra para conseguirla. Toda mi familia le ha estado mintiendo a una de mis primas sobre quién es su padre. Mi tía se enamoró y tuvo una aventura con un hombre cuando ella era adolescente, por lo que terminó embarazada, pero el padre de la niña decidió abandonarlas. A mi prima le dicen que la razón por la que no tienen fotos de ella con su papá cuando ella era bebé es porque se quemó su casa y que por eso se fueron de México. Ella no tiene idea de que su padre no es su padre biológico, aunque literalmente todos los demás miembros de nuestra familia lo saben. Sin embargo, mi prima no es tonta, por lo que podría sospechar que algo está pasando. También tengo una tía que ha estado casada durante más de 20 años y que engaña a su marido como loca. Su marido es el hombre más amable, divertido y humilde que he conocido y el que menos merece esto. Ella tampoco es sutil al respecto, recibe flores y sus amantes se presentan en su casa.
¿Mi tío es realmente tonto o es el mejor actor que conozco? Mi amigo le quitó la vida a un delincuente en Tailandia. El tipo estaba bastante borracho y agrediendo niño que no tendría más de 11 años. Los lugareños no hicieron nada porque temían hacer daño a algún turista. Mi amigo se acercó al tipo y le dio un puñetazo en la cara, por lo que el hombre cayó al suelo y luego mi amigo lo pisoteó repetidamente en el cuello. El tipo quedó abandonado en la calle y nadie lo ayudó. Mi amigo llevó al niño a un templo. Esto fue hace unos 12 años. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete y deja un comentario. Nos vemos.